Muchas gracias, Ángeles. En el centro de Europa hay un país muy pequeño que algunos conoceréis, otros no sonará tanto, se llama Eslovaquia. Es un país que es miembro de la Unión Europea desde 2004, es miembro de la OTAN también desde 2004, y más importante para lo que nos atañe, también, aparte es la sede de SET. Pero más importante que eso es que es vecino de Ucrania y que hay muchos lazos que se han ido incrementando sobre todo en los últimos años, especialmente desde el inicio de la guerra cinética. Pero como muy bien ha dicho mi compañero de Microsoft, no todo empezó ahí. Unas horas antes ya vimos algunos ataques. Y como hemos visto, esto se remonta a varios años anteriores y ha ido progresando a ataques cada vez más evolucionados. ¿Qué pasa si echamos la vista atrás? Ya hemos visto que hubo una ocupación rusa de Crimea en 2014, que se inició una guerra en el Donbass por parte de unas provincias separatistas, y eso también ha provocado que haya ciertos ciberataques para tener una ventaja geoestratégica. Hay muchos grupos afiliados o atribuidos que apoyan el gobierno ruso. Algunos de ellos son más conocidos, otros trabajan más a la sombra, y hoy voy a centrarme concretamente en el grupo Sandborg, un grupo que llevamos investigando desde hace muchos años. Es un grupo particular por los recursos con los que cuentan, es un grupo que utiliza amenazas avanzadas y es un grupo que tiene, supuestamente, y por atribuciones que le ha otorgado el FBI, pues el soporte del GRU, e incluso se ha atrevido a poner un precio a la cabeza de varios de sus supuestos miembros. Como vemos, es algo que viene de lejos, es algo que incluso viene de antes. Ha mencionado mi compañero antes el Black Energy. En 2008 Black Energy era solamente un troyano bancario y luego fue evolucionando hasta causar, primero, una intensificación de sus ataques y luego apagones. Estamos hablando de algo grave. Estamos hablando que en diciembre, concretamente el 23 de diciembre de 2015, se provocó un apagón en una región de Ucrania, atacando a 4 subestaciones. Subestaciones que daban servicio a aproximadamente 230.000 personas y que tuvieron una duración de más o menos 6 horas. En un 23 de diciembre, os aseguro que en Ucrania no hace precisamente calor, y lo estamos viendo ya ahora. Que cuando las noticias que nos vienen de ese país, estamos viendo que tanto las tropas como la población civil están sufriendo las consecuencias de estos apagones, aunque causados más bien por la guerra cinética. Damos un paso adelante. En 2016, justo un año después, se provoca otro apagón. Esta vez contra una subestación en concreto y con unas técnicas similares, pero con un malware diferente, algo evolucionado. Ya no es algo que vienen reciclando desde hace años, es algo nuevo, novedoso y que tiene una función, o varias, bastante claras. Primero, desactivar las líneas eléctricas, causar el apagón en sí. Segundo, denegar la visibilidad y el control de los operadores de esas subestaciones. Tercero, desactivar los relés de protección. ¿Por qué? Si el apagón ya estaba hecho y ya tenían el control. Bueno, por un motivo muy claro. Si desactiva los relés de protección, concretamente estos, con una vulnerabilidad presente que ya se conocía, que ya se podía parchear, pero que en estas subestaciones no se habían aplicado los parches, podían provocar que, cuando los operadores legítimos tratasen de activar manualmente las líneas eléctricas, no saltasen los relés de protección y provocasen daños físicos a esas subestaciones, o al menos a alguno de sus sistemas. Esa era la finalidad final, no solamente el provocar el apagón, sino también causar daños físicos a esas subestaciones. Industroyer supuso un punto de inflexión bastante importante, porque fue un malware desarrollado desde cero para atacar subestaciones eléctricas. No es un reciclaje como vimos en el caso de Black Energy y es algo que causó numerosos debates, bastantes teorías y después meses y meses de análisis que hicimos tanto con ESET como con otras compañías que nos apoyaron, caso de Dragos, por ejemplo, y también en años subsiguientes otros compañeros del mundo de la seguridad. Luego saltamos otro año. ¿Os acordáis? En 2017 no solamente tuvimos WannaCry, sino que en junio tuvimos NotPetya, que en los primeros compases estuvimos debatiendo si se trataba de un ransomware, si era otra cosa, si era un cebo o si había algo más detrás. Efectivamente había algo más detrás. Lo que veíamos en las noticias era esto.
Supermercados, tiendas que no podían operar porque en su pantalla aparecía un mensaje que más o menos por aquel entonces todos empezábamos a reconocer, un mensaje de rescate por ransomware. Y decías, bueno, pues lo que quieren es, obviamente, ganar dinero. Lo que pasa es que en ese momento nos sorprendió el alcance que tuvo, porque aparte de que este mensaje se mostrara en muchos ordenadores, en muchos sistemas, de todo tipo de empresas, y no solamente en Ucrania, pues nos sorprendió cómo, analizando este malware, dimos con el vector de ataque que utilizaron los atacantes para conseguir alcanzar a cerca del 80% de empresas ucranianas que en ese momento, y este es un detalle importante, estaban terminando de realizar la declaración de la renta. ¿Por qué es un detalle importante? Pues porque el vector de ataque fue una actualización de un software que utilizan muchas empresas en Ucrania, concretamente este, que se comprometió el servidor de actualizaciones varios meses antes para que en una fecha determinada, en junio, pues se activase. Esto no era obra de unos operadores de ransomware cualquiera. Aquí había una finalidad detrás, que era causar pues, problemas en sistemas de todo tipo. Principalmente en Ucrania, pero también afectó a otras empresas, algunas muy potentes, a nivel global y que operaban o tenían negocios en Ucrania y por lo cual estaban pues, más o menos obligados a instalarse esta aplicación para lidiar con los temas fiscales de ese país. Se calcula aproximadamente a día de hoy que este incidente causó alrededor de 10.000 millones de dólares en pérdidas en aquellas empresas que las han reconocido. Hay muchas otras empresas que no han dicho nada, que simplemente pues, tiraron mano del seguro o directamente asumieron las pérdidas. Por lo cual, la cantidad puede ser muchísimo mayor que la que vemos aquí. Junio de 2017. Hasta febrero de 2022 no pasó nada. Sí que pasaron cosas. Pero eran ataques de baja intensidad y sobre todo lo que estábamos viendo es que se estaba preparando algo. Estaban haciendo ataques, estaban mejorando herramientas para lanzarlos en algún momento en concreto. Y ese momento llegó, como ya hemos visto, el 23 de febrero de 2022, unas horas antes de producirse la invasión de Ucrania. ¿A través de qué? De Hermetic Wiper. Wiper, lo hemos comentado, es un software que lo que hace es destruir la información. No busca secuestrarla, no busca que pagues un rescate, lo que quiere es destruirla para causar problemas en los sistemas que afecta. En este impacto que tuvo Hermetic Wiper en las primeras horas de la guerra, afectó a cientos de sistemas en más de 5 organizaciones ucranianas de todo tipo y supimos, al analizar la muestra, que la fecha de compilación era el 28 de diciembre de 2021, unos meses antes. Presuntamente, porque todos sabemos que este tipo de información se puede modificar en los binarios del malware y es una pista potencial. No nos asegura nada, pero nos da alguna pista. Sobre Hermetic, datos curiosos. Se llama Hermetic porque suplanta una empresa de Chipre y utiliza su certificado, con lo cual pues, intenta pasar desapercibida por los controles básicos de seguridad en aquellas empresas que los tienen implementados. Sabemos que el certificado fue emitido el 13 de abril de 2021, ya hemos dicho que la fecha de compilación fue el 28 de diciembre y que el 23 de febrero pues, se efectuó. El 24 de febrero obviamente se revocó el certificado para que no fuera utilizado en otros ataques, pero eso no impidió que los atacantes utilizaran otras técnicas o otro malware para afectar a sistemas de Ucrania. Sobre la campaña de Hermetic vimos que hubo varias fases. Una que directamente destruía la información que tenían los sistemas que estaban infectados. Otra fase, digamos, de gusano, que utilizaba para propagarse a través de las redes de aquellas empresas a las que había infectado al menos un dispositivo. Y la fase de falso ransomware para mostrar una pantalla en la que se solicitaba un rescate, aunque por mucho que tú pagaras, no recuperabas nada. Avanzamos un poquito en el tiempo y descubrimos en ese otra campaña similar, Caddy Wiper, mismo objetivo, destruir información de los sistemas que infectaba. Pero en esta ocasión lo que buscaban era afectar concretamente al sector financiero. No afectó muchos sistemas, estamos hablando de docenas, pero sí que eran sistemas críticos pertenecientes a entidades bancarias y organismos reguladores del mercado financiero en Ucrania. Y sabemos también, al analizar las muestras, que fue compilado y desplegado el mismo día que se lanzó, el 14 de marzo de 2022. No ha sido la única. Otros compañeros de profesión descubrieron otras amenazas similares y vemos que es algo constante, sobre todo en las primeras fases de la guerra. Destruir información de sistemas críticos que pudieran ser utilizados para defender de forma más precisa al país. Digamos, ablandar las defensas.
Pero para nosotros, en estos primeros compases de la guerra, el elemento más importante, la amenaza detectada y descubierta y mitigada que más revuelo nos dio fue Industroyer 2. Ya hemos visto lo que pasó con la primera parte, en Destroyer 1, en 2016, pues volvieron a la carga con la segunda parte, con Industroyer 2. Fue una elaboración bastante más avanzada de la primera parte, vimos que habían corregido algunos errores, reaprovechaban parte del código y además fue un éxito en cuanto a mitigación. ¿Por qué? Porque el CERT de Ucrania, que confía en nosotros desde 2014 para ayudar a proteger sus infraestructuras, nos alertó de que estaba detectando algo extraño en una subestación. Después lanzó una nota de prensa informando de que habíamos conseguido mitigarlo y eso pues saltó a lo que son los medios internacionales. Se consiguió mitigar porque la respuesta fue rápida, porque los mecanismos de detección estuvieron atentos y se consiguió parar para que no escalara y cumpliera su objetivo. Características importantes de Industroyer 2. Sabemos que el compromiso inicial del sistema que intentaban infectar se produjo el 11 de febrero o incluso antes. Sabemos que tenía diferentes módulos, uno para Windows y otros para FreeBSD y Linux. Algo importante porque normalmente los que habíamos visto eran destinados a máquinas Windows. Y además, como cosa curiosa, a diferencia de la primera parte de Industroyer, solamente utilizaba un protocolo de comunicación. Industroyer 1 utilizaba 4. ¿Por qué? Porque los atacantes sabían perfectamente qué protocolo se utilizaba para comunicarse con los PLCs de esa subestación y no hacía falta utilizar 4, solamente con uno tenían de sobra, optimizaban recursos, tenía mucha similitud de código con su primera versión y había, como hemos visto, una serie de wipers multiplataforma para eliminar el contenido de los sistemas Windows, Linux y FreeBSD. Todo esto son campañas que fueron orquestadas, supuestamente, nosotros no hacemos alegaciones, las hacen los gobiernos y las agencias gubernamentales, normalmente de 3 letras, que hay en cada país, porque son los que se encargan de atribuir. Nosotros proporcionamos la información, nosotros proporcionamos los hechos, el análisis de código y cuando ya hemos verificado que hay algo ahí que es sospechoso. Esto es importante porque esto no ha parado. Esto es la primera parte. El inicio de la guerra, febrero, marzo, abril, pero mayo, junio, julio, agosto, hasta ahora se han seguido produciendo incidentes. A lo mejor de baja intensidad, pero se han seguido produciendo. En 2022, hasta el momento de hacer esta presentación, vimos que el número de incidentes se había triplicado. Posiblemente a estas alturas esa cifra sea incluso mucho mayor. El número de incidentes registrados hasta hace poco más de un mes por el CERT de Ucrania, estamos hablando que desde el 1 de enero estábamos hablando de 1.600 y desde el 24 de febrero, solamente desde el inicio de la guerra, más de 1.000, que a estas alturas posiblemente estamos más cerca de los 1.500 que de los 1.000. Eso nos lo confirmó Víctor Zora, presidente pues, de ese organismo ucraniano. Lo que vemos hasta ahora, lo que hemos comprobado en los ataques que hemos revisado, que hemos analizado y que hemos ayudado a mitigar, es que hay una fase de espionaje, hay una fase de recopilación de datos. ¿Para qué? Para marcar objetivos. Para ver qué objetivos pueden ser más débiles, más vulnerables y en un momento dado, como os ha comentado antes, cuando se inicie una operación convencional, una guerra cinética, apoyarse por la ciberguerra lanzando estos ataques donde más duela en ese momento. La semana pasada, por ejemplo, oíamos declaraciones en algunos medios rusos de personas que querían atacar el sistema financiero ucraniano. Bueno, ya hemos visto que había habido intentos. O sea, no sería ninguna noticia nueva y tampoco sería ninguna noticia buena. También hemos visto que estos ataques se siguen produciendo de forma constante. Y de hecho, no lo incluyo en esta presentación porque es que la noticia la dimos el viernes. La semana pasada hubo otro intento de desestabilizar varias compañías, varias empresas, incluso varias organizaciones gubernamentales, usando otro nuevo falso ransomware, al que llamamos RansomBot. Pero es el que descubrimos la semana pasada. 3 semanas antes, si no me equivoco, los compañeros de Microsoft descubrieron otro ransomware con la misma finalidad. ¿Cuál? Destruir información de los sistemas. Es algo que le resulta relativamente fácil de realizar, es efectivo porque esta destrucción de información causa muchos problemas a las empresas, entidades y organismos afectados y ahora mismo en un país que buena parte de su infraestructura está dañada y con la población sufriendo ahora las inclemencias del frío,
pues causa mucho más problemas que los que causaba en primavera y en verano. Ahora es el momento en el que toda esta información que hemos recopilado podemos usarla para detectar, para ayudar, para compensar estos ataques y proporcionar defensas que sean efectivas. Muchas gracias, soy Josep Albors y si tenéis algún problema o alguna incidencia o alguna consulta, me tenéis ahí en el stand.